Hola, sí, efectivamente. Yo trabajo en la Universidad de Murcia, soy profesor y estamos en una ciudad que está a 30 kilómetros del mar y está en el sur de España. Bueno, dentro de lo que se puede estar recluido en tu casa, estamos bien. Hace ya 3 días que nos han dado la orden de quedarnos en casa y solo salir bajo necesidades imperiosas y sobre todo crear el marco necesario para poder trabajar desde tu casa y en mi caso dar clases a través del ordenador o inclusive si tengo que trabajar con mi equipo de investigación, llevar a cabo el tipo de actividades posible a través de la vía virtual. Ujú. ¿Y cómo ha sido afectada, en qué medida la ciudad de Murcia con el coronavirus? Bueno, las medidas que se han adoptado aquí son las generales para toda España. Lo que ocurre es que aquí de momento la incidencia es baja. Se espera que tengamos en algún momento un pico. Todo ha empezado, bueno, más o menos, no sé si ustedes lo han visto, pero uno de los focos ha sido Madrid y aquí no teníamos ningún caso hasta hace una semana, pero cuando se complicó en Madrid y empezaron a generar medidas de reclusión, la gente optó por venir a la playa y obviamente al venir a Murcia que tiene playa, como ha pasado en muchas ciudades de España que tienen playa, vino gente que tenía el virus y se expandió de alguna forma, o por así decirlo. Entonces en este momento hay creo que diagnosticados 130 casos, pero no ha fallecido nadie por el virus, aunque dicen que de todas maneras como tienen pocos recursos o medios, no recursos para hacer el diagnóstico, seguramente en toda España hay mucho más de lo que se dice que hay. Ujú. Pero bueno, en los hospitales en principio no están colapsados, que ese es el principal problema o la preocupación que tiene todo el mundo en este caso, ¿no? Por lo que yo he entendido, yo lo he seguido desde que apareció en China y me he imaginado perfectamente que esto iba a pasar y he tomado mis medidas personales. He Sí. intentado minimizar el contacto, recluirme en mi casa lo posible, ya antes de que lo dijeran porque veía que esto irremediablemente iba a avanzar. El principal problema, o lo que igual no te dicen claramente, pero que es lo que preocupa a todo el mundo, es que es cierto que es como una especie de gripe, o por así decirlo, como una gripe que tiene una incidencia de mortalidad que se supone que es baja, pero claro que si se enfermara toda la población de una ciudad, ningún hospital podría atender a esos casos que se complican normalmente en una gripe. Entonces, la gente a veces es un poco displicente o dice, bueno, es una gripe, igual en general no me debería pasar nada, pero en realidad la gravedad reside en que ningún hospital tendría los medios necesarios para atender a aquellos que se complicaran, que es verdad que sería un índice bajo, pero lo suficiente como para que mucha gente a lo mejor perdiera la vida simplemente por el hecho de que no habría recursos para poder atenderlo, como si necesitara asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Claro, Entonces, el principal miedo que hay en cualquier sitio es el colapso de un hospital. tal En cual. ese sentido, aquí están tomando medidas en esa vía, o sea, lo que no quieren es que nos contagiemos muchos a la vez porque si tú fueras el caso de que sea complicado y sobre todo porque hay grupos vulnerables, pues no habría capacidad de atención, ¿no? Tal cual. Respecto a dos temas. Uno, que no se ha tomado conciencia, quizás como vos decías, la tasa de mortalidad es baja, pero el índice de contagio es muy alto y en consecuencia eleva la tasa de mortalidad en cuanto a que no es lo mismo que se contagien 1000 a que se contagien 100.000. Sí, el cálculo en realidad yo a veces lo pensaba y es sencillo. Si de 100 personas, vamos a suponer que tuviera una tasa de gravedad del 1% de gente que necesitara hospitalización y estar en urgencias, ¿no? Tú piensas de cada 100, uno. Entonces tú pregúntate cuántos habitantes tiene tu ciudad y haces el cálculo y piensas si tu hospital tiene la capacidad de llegar a recibir a todas esas personas que de lo contrario, si no recibieran esa asistencia, podrían estar en una situación muy grave. Ujú. Entonces, a veces que la gente no piensa y no piensa que hay grupos que son vulnerables y bueno, quizás porque el cerebro humano es así igual un poco relajado o es un mecanismo de defensa, pero si te lo planteas bien, creo que a nadie nos gustaría que un ser querido sea de mayor de edad o que tenga algún problema de inmunidad o un trasplante, ¿no? No se insisten tanto en ser donantes de médula ósea o de distintos trasplantes, pero después ves que la gente no tiene cuidado a la hora de pensar que
esos grupos son los vulnerables y si le transmitimos este virus, igual tienen serias dificultades para sobrevivir. Entonces a veces creo que una campaña de esa naturaleza, que cada uno piense, bueno, sí, es poca la gente que a lo mejor, el porcentaje de la gente que podría perder la vida por una patología como esta, pero igual, si lo hiciéramos bien, lo podríamos reducir al mínimo. Tal cual. Y a lo mejor es esa la reflexión que falta y que la gente a veces no lo piensa, porque dice, bueno, es una gripe, y la gripe normalmente a mí no me va a pasar. Vos sos investigador, si bien estás en otra área, vos estás en el área de neurología, pero conocés los pasos obviamente de una investigación porque has publicado, porque has recorrido el mundo, porque has estado con tus investigaciones y estás permanentemente en el mundo científico. ¿Cuáles son los pasos en este caso? Porque ya se habla de la posibilidad de un medicamento o de una posible vacuna. En el caso de que así fuera posible, ¿qué pasos se necesitan para aprobarla, no? Pues bueno, yo no me dedico a esa área, pero más o menos lo que van contando en la televisión lo entiendo y es razonable. O sea, es razonable que hoy en día con la tecnología que hay haya diseños ya de vacunas. Me refiero a que he leído que en China y en Estados Unidos tenían diseños de vacunas basados en estructuras del virus, que son vacunas que además no te pueden hacer nada porque son trozos de virus que lo que tienen que verificar es si genera respuesta inmune. Lo que pasa es que hay todo un protocolo que yo no conozco con precisión, eso lo saben los expertos, que tienes que seguir, que es de evaluar si la vacuna es efectiva o no y si no trae añadido alguna complicación. Entonces he leído por ahí algunos que dicen que en 3 y 6 meses se podría conseguir, otros lo extienden a 12 o 18 meses. En las circunstancias que estamos no me extrañaría que a lo mejor dentro de 6 meses en China o en Estados Unidos o en cualquier país que lo esté poniendo a punto, tengamos algo efectivo en cuanto a vacuna, que es y he leído y he escuchado que hay otras vías, que es tratamientos antivirales, como los que se usan en el SIDA, que se han probado, que bueno, como probar un tratamiento implica que tienes que someter a personas con el medicamento y otras sin el medicamento, y esos son protocolos que normalmente duran varios meses. O sea que saber que efectivamente vamos a tener un tratamiento, ya sea un antiviral o una vacuna, yo no soy el experto, pero me imagino que por lo menos habrá que esperar 6 meses y a lo mejor, como dicen algunos, un año o un poco más. Mientras tanto, la única medida y la única vacuna, entre comillas, es la prevención y respetar estos protocolos que se han impuesto, estas medidas, y que lamentablemente a los seres humanos nos está costando muchísimo respetar, y que esto precisamente ha sido lo que ha permitido que se propague la enfermedad y el virus, ¿no? Ha costado mucho quedarse en casa. Que se expanda eso igual no lo vamos a poder evitar. Igual, como dicen muchos, hasta es necesario que poco a poco se expanda, que esa es la cuestión, porque creo que lo más grave es que de repente todos nos enfermáramos y que colapsáramos un sistema de atención. Entonces yo creo que es eso a lo que apuntan, es a reducir al mínimo el número de situaciones graves. Pero a lo mejor de aquí a un año el 60 o 70% de la población igual estará contagiada con el virus y todo habrá sido un progreso también en relación a generar una inmunidad global. Pero entiendo, sin ser experto, que es una estrategia de que esto debe ser poco a poco para evitar la menor pérdida para garantizar la menor pérdida de vidas humanas posible. Decíamos que algo muy similar a lo que ocurrió con Murcia, de que me decías de que hay gente que ha ido desde Madrid hacia Murcia, y ahí donde hay playa y hay muchas ciudades. Acá ocurrió lo mismo con Monte Hermoso, mucha gente, apenas se tomaron las medidas, se cerraron las escuelas, los actos públicos, los eventos, fue realmente de vacaciones a Monte Hermoso. Sí, bueno, mucha gente se lo asumió de esa forma, pero ahora aquí las restricciones son tales que si no puedes estar en la playa, o sea, me refiero, puedes estar en tu casa, pero no te dejan pasear por la playa, ni de bares, ni nada. Y tiene sentido, si lo que queremos es evitar contagio, uno debe quedarse recluido en su casa. O por lo menos para que pase el tiempo suficiente y veamos que las condiciones están en una situación que permite que nos podamos mover con cierta tranquilidad.
Nada, yo creo que así será, que no hay que tampoco volverse loco por todo esto, simplemente tener calma y un buen criterio, y en el sentido de que hay grupos vulnerables que son las personas mayores y los que tienen deficiencias inmunitarias, y yo creo que si uno piensa que probablemente a nosotros que estemos con condiciones de salud favorables no nos va a pasar nada, lo lógico sería tener cuidado por esa gente, intentando el contagio, porque si hay suerte que en 6 meses hay una vacuna, pues evitaríamos que mucha gente se exponga a esa situación. Ese sería el razonamiento más simple e interesante a tener en mente en cada cabeza, pienso yo. Nada, muchas gracias, José. Un abrazo. Chau, chau.